Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Steven y el día de hoy vamos a hablar sobre el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Para ser más precisos, el título sexto del derecho de la mujer embarazada a alimentos. Y también dentro del presente video vamos a abarcar lo que es la adopción, reglas generales. La cuestión judicial y la cuestión administrativa referente a la adopción la veremos en el próximo video. Del derecho de la mujer embarazada a alimentos. 148. La mujer embarazada tiene derecho desde el momento de la concepción a alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio y durante el periodo de lactancia por un tiempo de 12 meses contados desde el nacimiento del hijo. Si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un periodo no mayor a 12 meses contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño o niña. Un artículo que mucha gente desconoce. Están obligados a a la prestación de alimentos el padre del niño, el presunto padre del niño y las demás personas indicadas dentro del artículo 129. Si la paternidad del demandado no se demuestra legalmente establecida, el juez lo que va a hacer es decretar el pago de alimentos para fijar una pensión de alimentos provisional. Después, desde que el proceso obre en pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado, se procede con la fijación de la pensión de alimentos de manera definitiva. Una vez producido el nacimiento, las partes podrán solicitar la práctica de la prueba biológica a que se refiere según el artículo 131 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con las consecuencias señaladas dentro del presente artículo. Eso es únicamente lo referente a los derechos de alimentos para la mujer embarazada. Ahora vamos a centrarnos en lo que es la adopción. La adopción tiene por objeto, dentro de la jurisdicción ecuatoriana, garantizar una familia idónea, permanente y definitiva para el niño, en la que se encuentre, obviamente, pues una aptitud social y legal para ser debidamente adoptados. Luego llegamos a lo que es dentro del artículo 152, la denominación de lo que es la adopción plena. Y es que la ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual se establecen entre él o los adoptantes y entre él o los adoptados todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación parentofilial, es decir, padre e hijo. De esta manera, de manera jurídica, el hijo adoptivo, pues, se asimila como un hijo cualquiera de manera consanguínea. La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros originarios de su familia. No obstante, van a quedar subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de parentesco extinguidas. Y eso en virtud de lo que es la cuestión de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Artículo 153, principios de la adopción, que esos son 9 principios. La adopción se rige bajo los siguientes principios. La primera es que se recurrirá a la adopción cuando se hubieran agotado las medidas de apoyo a la familia y no se haya podido realizar una reinserción familiar como tal. Dos, se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción internacional siempre será una cuestión extraordinaria, es de manera excepcional. Se priorizará también la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas legalmente sobre la adopción por parte de personas solas. Tengan en cuenta el numeral 3 del artículo 153. Se va a priorizar la adopción por parejas heterosexuales constituidas de manera legal sobre las personas solas que no tienen ningún tipo de relación eh, matrimonial. 4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño o adolescente hasta el cuarto grado de consanguinidad.
El niño y la niña, siempre que estén en condiciones de hacerlo, deben ser escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de acuerdo a su desarrollo cognitivo, evolutivo y emocional. En cambio, para el adolescente, lo que vendría a ser su proceso de conformidad, si está conforme o no de, la, de lo que es el proceso de adopción, es de manera obligatoria. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de tal, su origen, su historia y personal y su familia consanguínea, salvo que exista una prohibición expresa de que obviamente pues como tal la familia consanguínea no se encuentre en condición de ser conocida, no pueda ser desaparecida y demás. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas. Los niños y adolescentes y los candidatos para adoptar deben recibir una preparación adecuada para la adopción. En los casos en que la adopción de niños y adolescentes pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, se preferirá que los adoptantes sean de su propia cultura. Luego llegamos a lo que es la incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción. Y es que la adopción no puede ser sujeta a modalidades y una vez perfeccionada es irrevocable. Cualquier condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su consentimiento se tendrá por no escrita, sin efectuarse por ello la validez de la adopción. Obviamente se prohíbe la obtención de beneficios económicos indebidos como consecuencia de la adopción. Quien llegase a condicionar lo que es la adopción para que se realice una contraprestación económica y obviamente en el que intermedie en esta materia, pues con la finalidad de lucrar, será sancionado de la manera prevista dentro de este código, que es dentro del artículo 248. La limitación a la separación de hermanos. Y es que hay algo muy curioso dentro de este proceso de adopción, y es que solamente en casos excepcionales se podrá separar a niños, niñas o adolescentes que sean hermanos, que mantengan relaciones familiares entre sí. Cuando se lo hiciese, pues se deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que estos niños, estos adolescentes conserven la relación personal entre ellos y una comunicación entre ellos. La opinión del niño que exprese el deseo de permanecer con su hermano, así como la comprobación de un vínculo afectivo entre ellos, deberán ser especialmente considerados por el juez como un antecedente que hace no recomendable la adopción. En el mismo caso, el juez no podrá disponer la adopción contra la voluntad expresa del adolescente. Si el adolescente no está conforme, simplemente se retrotrae el proceso de adopción y no se procede con su, con su revocabilidad. Solo pueden ser adoptadas, y esta es una pregunta muy frecuente, solo pueden ser adoptadas personas menores de 18 años de edad. Por excepción, se admite la adopción de adultos en los siguientes casos. Y es que cuando tienen con el candidato a adoptante una relación de parentesco dentro del quinto grado de consanguinidad, cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en acogimiento familiar por un periodo no inferior a 2 años, cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niñez o desde su adolescencia por un periodo no inferior a 4 años y cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge. En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de 21 años de edad. Esta regla únicamente aplica a personas que se encuentren dentro de los 18 a los 21 años de edad. Aptitud legal del niño, niña o adolescente para ser adoptado. El juez solo podrá declarar que un niño o un adolescente está en la aptitud legal para ser adoptado cuando las investigaciones realizadas se establezcan sin lugar a duda que se encuentra en cualquiera de los siguientes casos, que son 4 numerales. En la orfandad, ¿sí? Porque ya no tiene ni a papá ni a mamá. Cuando existe una imposibilidad de determinar quiénes son sus padres, o en su caso sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, que en este caso vendrían a ser tíos. Privación de la patria potestad por ambos progenitores, de ser el caso tal vez una pérdida de la patria potestad dentro del artículo precedente,
Y cuarta, consentimiento del padre, la madre o de ambos progenitores, según corresponda, que no hubieran sido privados de la patria potestad. En los casos de los numerales uno, 3 y 4, es decir, la orfandad, la privación de la patria potestad por los padres y el consentimiento de los padres a, eh, a enviar a un centro de adopción a sus niños, el juez declarará la adoptabilidad siempre que, además de las circunstancias allí escritas, el niño o el adolescente carezca de otros parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o estos se encuentren imposibilitados para asumir de manera permanente y estable su cuidado y protección. El juez que declare este proceso de adoptabilidad de un niño o de un adolescente deberá notificarlo a la unidad técnica de adopciones de la respectiva jurisdicción en un plazo máximo de 10 días, contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada. ¿Cuáles son los requisitos para poder adoptar? Y es que los candidatos a adoptantes deben cumplir con los siguientes requisitos, que son en total 9 numerales. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el Ecuador haya suscrito convenio de adopción. Ser legalmente capaces. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Ser mayores de 25 años de edad. Tener una diferencia de edad no menor de 14 ni mayor de 45 años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a 10 años cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o del conviviente, en los casos de unión de hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes, ¿no? Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge o conviviente más joven. En los casos de pareja de adoptantes, esta debe ser heterosexual y estar unida por más de 3 años en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos legales debidamente declarados. ¿Sí? En los casos de parejas, esta debe ser heterosexual y estar unida por más de 3 años. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las responsabilidades de padres, disponer obviamente de recursos económicos para cubrir con las garantías necesarias del adoptado y no registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de reclusión. El tutor puede adoptar al pupilo una vez que haya cesado legalmente de su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración. Dentro de este proceso de adopción se requieren, obviamente, que eh, el adolescente pues tenga un consentimiento de que va a ser adoptado. El padre y la madre del niño, niña o adolescente que va a adoptar que no hayan sido privados de la patria potestad. Del tutor del niño, niña o adolescente. Del cónyuge o conviviente del adoptante en los casos de matrimonio o unión de hecho libre. Los progenitores del padre o madre adolescente que consientan para la adopción de su hijo. Obviamente, el juez tiene la obligación de constatar personalmente en la audiencia que el consentimiento se ha otorgado de forma libre y espontánea y que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social ha cumplido con las obligaciones señaladas dentro de este artículo. La Unidad Técnica de Adopción dentro del Ministerio de Bienestar Social va a dar un asesoramiento gratuito a la persona que vaya a otorgar el consentimiento para la adopción sobre el significado y efectos de lo que esto va a producir y propondrá las alternativas que preserven el vínculo familiar luego de la adopción. Esta unidad elaborará un informe sobre este cumplimiento, ¿no? Y esto se lo presentará al juez correspondiente. Hay adopciones que son prohibidas según el artículo 163 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y es que se prohíbe la adopción de la criatura que está por nacer. Y dos, por parte de candidatos predeterminados, salvo que el niño o el adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad del candidato adoptante o hijo del cónyuge o conviviente en los casos de unión de hecho que reúnan los requisitos legales. No obstante, aún en estos casos, los candidatos adoptantes deben ser declarados idóneos de acuerdo a las
a las reglas generales, ¿no? O sea, de aquí, de cierta manera, pues hay una contradicción inmersa dentro del mismo artículo y dentro del numeral 2. Personas que deben oírse para la adopción. En las fases administrativas y judiciales del procedimiento de adopción debe contarse con la opinión del niño o niña que estén en condición de expresarla y del adolescente de manera obligatoria. El juez tiene que oír a los familiares del niño o del adolescente, a la entidad de atención involucrada y a cualquier persona que pueda proporcionar información sobre la inconveniencia de ser adoptado o las irregularidades dentro del procedimiento empleado. Con eso damos por terminado el proceso de adopción de las reglas generales. En el siguiente video vamos a abarcar lo que son la fase administrativa de lo que es el proceso de adopción dentro de la jurisdicción ecuatoriana y también vamos a abarcar lo que es la fase, judicial dentro del proceso de adopción. Así también vamos a hacer referencia a lo que es la adopción dentro del planteamiento internacional. Vamos a hacer énfasis en todo lo que es eh, referente al niño y al adolescente y posterior a ello, dentro del siguiente video, vamos a abarcar lo que son la cuestión del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, de ser el caso. Espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna duda, alguna consideración, alguna recomendación, por favor, házmelo saber en la caja de los comentarios. Estoy presto a ayudarte. Un buen día. Hasta luego.